Ahí está. Ahí estamos grabando. ¿Qué tal, mi amigo el general Agüel? ¿Cómo te va? Pero muy bien, Pimpi, un placer escucharte y tenerte tan cerquita a través de este medio. Así es, así es. Así, aunque no nos veamos personalmente, por lo menos cada tanto nos reencontramos acá, ¿no? Así Para, es. para llorar nuestros males y nuestros pensamientos. Este, que tenemos que luchar, te decía personalmente, bueno, personalmente no, te decía por fuera de micrófono, que tenemos que empezar a luchar y a trabajar por esta patria querida, porque nos van a pasar por arriba, ¿no? Y bueno, Mira, vos, sí, te digo esto, cuando San Martín llamó a los cuyanos a que lo ayuden a armar un ejército para conseguir la independencia, las madres le llevaron sus hijos al campo de Plumerillo para ser adiestrados como soldados de la independencia. Y las personas, mujeres y hombres de edad, como nosotros ahora, le dijeron, podemos construir uniformes, hacer la parte de madera de las armas, de la parte metálica se encargaba Fray Luis Beltrán en Uspallata, hacer los arneses para los animales, para cargar toda la logística, los cañones. Todo eso lo hicieron los hombres de nuestra edad. Ahora, en paralelo, en este tiempo de crisis, vos tomás la iniciativa de llamarme por este medio y hacemos lo que podemos hacer ahora, que no es tiempo de coser uniformes o preparar atalajes, pero podemos desarrollar ideas, podemos decirle a la juventud qué experiencia hemos recogido a lo largo de tantas décadas y decirle que estamos en una crisis final. No es de las que vivimos en el pasado. Ahora el enemigo, que hace 70 años está luchando permanentemente frente a todos los cambios que tiene nuestro Estado con diversos gobiernos de diversas pelambres y con estados anímicos de la sociedad que varían y una comunicación social que varía, una comprensión de los problemas nuestros que también ha variado a lo largo del tiempo y que ha traído una enorme diversidad de opiniones sin conducción unificada, cuando el enemigo que tenemos delante tiene centralizada su conducción en órganos internacionales que nos están manejando el país. Por eso yo te hablo siempre del Foro de San Pablo, que, fíjate, fue creado en el 89, lleva años, después de la pero Guerra ahí Mundial, sí. está presente el Partido Comunista de Cuba. Tiene 70 años de experiencia revolucionaria, que es el que está actuando. Ha ocupado totalmente Venezuela. Cuba se ha expandido de una isla al continente. Ahora va a tratar de hacer lo mismo con Nicaragua, porque Nicaragua, si no tiene el auxilio externo de sus aliados ideológicos, indudablemente que el pueblo se ha rebelado. Hay 8 opositores presos para que haya una sola fórmula en las próximas elecciones, porque sabe que las pierden. Bueno, ten en cuenta esto porque aquí ven que la situación es difícil. Había cuenta que ellos están usando al virus en beneficio de ellos, pero también el virus les trabaja en contra, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros no tenemos una conducción unificada. No tenemos líderes en la oposición. La oposición es plana. No aparece alguien que oriente, que determine. Ellos tienen objetivos claros, de largo, mediano y corto plazo. Nosotros no tenemos objetivos claros para todos. Algunos los tienen,
Pero ellos, algunos que los tienen, responden al egoísmo de buscar su propio beneficio. Y el problema que tenemos acá es de la nación argentina, del sistema político que puede caer y cambiar, de una situación de democracia como la entendemos en Occidente, pluripartidista, vamos al partido único. Vamos a una dictadura con el nombre de autocracia. Son las dictaduras modernas. No hay acá, como era antes, un viejo general bigotudo que se hacía cargo del poder apoyándose en las armas. No. Se apoyan en los medios de comunicación y en la destrucción de la cultura, que es la identidad nuestra. Nos dispersan. Y ahí viene la debilidad en que estamos. El tema es Por que... eso te he mandado ese último trabajo. Fantástico, elevadísimo, y denota de parte tuya una, te lo comenté, ¿no? Una cultura maravillosa. No es para alabarte, sino porque realmente lo siento así, lo veo así. Pero Son te los quería... años. Pipi, sí. Hemos vivido todos los años de crisis. Yo egresé del Colegio Militar de la Nación en el año 55. Sí. Una enorme crisis política y social. Ese año, en junio, tuvimos que levantar chicos muertos en Plaza de Mayo, siendo cadetes. En diciembre tuvimos 90 días viviendo en un sótano. Egresamos del Colegio Militar rindiendo exámenes sin preparación previa prácticamente. No tuvimos vacaciones, fuimos destinados directamente a los cuarteles que estaban viviendo una enorme conmoción. Nunca, fíjate vos, estoy hablando del 55, mitad del siglo pasado, estamos ya en la segunda década del siglo siguiente y la Argentina sigue viviendo sus crisis cíclicas, rotativas. Hay 7, 8 años y caemos de nuevo en esta situación en que hoy estamos, frente a unas elecciones parlamentarias que son fundamentales. Fundamental. Porque esta gente que accedió al poder de nuevo, no es la primera vez que acceden. Accedieron varias veces. Sí, señor. La primera vez lo intentaron cuando Roca era presidente, pero se encontraron con que había un estadista. Los derrotó con leyes y terminó el problema. Fue el primer movimiento anarquista comunista manejado por sindicatos, en particular el de los panaderos, donde revistaba el padre de un hombre que después fue presidente de la Argentina, pero que le transmitió aquellos viejos preconceptos. Luego entramos ya no a la guerra civil, sino... había una panadería ahí una empresa de pan muy importante, donde empezaba ese foco anarquista. El sindicato de los panaderos, en particular gallegos, sí, venían en la cuadra, que era donde hacían la masa, y estaba el maestro de pala sacando los panes del horno, tenían las armas colgadas de la pared, para que te des cuenta. El último libro que presenté de un ex alumno mío, escribí el prólogo y me encontré con que cuando el libro sale de la imprenta le había puesto la fotografía de la cuadra de los panaderos en la tapa. Mirá vos. Porque de ahí sale una anécdota, de ahí sale cómo era Suspiro de monja, porque eran anticatólicos y antimilitares. El cañoncito, el Suspiro de monja, no sé cuánto del cura, es decir... Eran los primeros obreros, porque recién se había iniciado la primera revolución industrial.
la aparición del maquinismo. La máquina produce al obrero. Hasta ese momento la civilización era agropecuaria. El hombre de campo no es un obrero. Forma parte de la familia del dueño del campo. Exacto. Hay Así una es. relación de padre a hijo. Directa, claro. Quiere decir que la situación social cambió. La relación de la empresa con el obrero era muy distinta. Y en vez de ir acompasando en el tiempo la relación, se creó a través del marxismo la lucha de clases. El obrero en contra del patrón. Y esa lucha se hizo violenta. En Europa, las monarquías, no había tantas repúblicas como ahora, eran monarquías, expulsaron a los más violentos y vinieron a parar gran parte a Iberoamérica, en particular a la Argentina. Y ahí, sobre una sociedad pacífica que había llegado con Roca, primer gobierno de Roca, generación del 80, a armar un proyecto de país agropecuario que tuvo un ascenso enorme. Nos llevó al 6º lugar del mundo en Producto Bruto. Y una relación que caminaba muy bien. E ingresan estos virus de violencia nuevos que acá se desconocían y sorprendieron al arco político, porque incluso el socialismo previo a la llegada de estos hombres era un socialismo que le llamaban científico. Había muchos conservadores que se habían hecho socialistas. Eran los que buscaban una distribución más equitativa de la producción y del dinero. Una igualdad, pero con nuestro sistema. Acercarse a la igualdad, pero con nuestro sistema, el capitalista. Estos hombres venían a quebrar el sistema. Exacto. ¿No es cierto? Venían con las ideas de Marx, con las ideas de Lenin, pero en particular con el stalinismo y el trotskismo. El stalinismo quería expandirse, el trotskismo era más nacionalista, quería quedarse, hasta que le pegaron un hachazo en la cabeza en México a Trotsky, y a partir de ahí empezamos a tener otra característica. Bueno, todo esto siguió a la historia. Mirá que la primera revolución industrial data de fines del siglo XIX. A lo largo del siglo XX se produjo la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, y ahora, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la computadora a través de la cual estamos hablando, se aceleró el proceso de investigación y desarrollo y entramos o ingresó el mundo globalizado a la etapa postindustrial, posterior a la industria, la del conocimiento. Y estos hombres se encontraron con esa sorpresa y dejaron el fusil y tomaron el micrófono, se hicieron periodistas, se hicieron escritores. Y las tizas, se hicieron educadores. Se hicieron educadores, entraron a los institutos, a las escuelas universitarias, claro. Y como hemos visto la semana pasada, en el Chaco, una ceremonia donde los chicos van a jurar la bandera roja, no la bandera argentina, en una escuela primaria. Claro. Con la bandera cubana, además, abajo la Argentina. Ahí. Claro, que es la bandera que en este momento, como te lo dije hace un rato, maneja la conducción internacional del proceso. Lo que sí quiero decirte, aprovechando lo que venimos hilvanando, es que el proceso es exactamente el mismo. Aquel que empezó cuando Roca tenía el segundo gobierno presidencial.
Lo que ocurre es que el vestuario de la revolución cambió. Se adaptaron a cada etapa histórica. Cuando se acelera la historia, porque está presente en la investigación y desarrollo de la computadora, que acelera el proceso de investigación y el proceso de cambios, ahí es donde ellos encuentran una ruptura de las viejas ideas estalinistas y toman el camino de Antonio Gramsci. El entrismo. Por eso tiene tanta importancia, mi querido Pimpi, entender lo que es un socialdemócrata, que acá están metidos en todos los frentes de coaliciones, porque ellos son quintas columnas, muchos de ellos sin saberlo, por falta de cultura política. Porque están los ideólogos y los idiotas útiles, como les llamábamos nosotros, y que hoy continúa lo mismo. Ahí aparece el idiota útil. Justamente ahí aparece el idiota útil, porque normalmente eligen un mascarón de proa, una persona presentable, y detrás de ella las quintas columnas. La figura de la Rúa aparece en mi mente cuando hablamos del idiota útil. Lo eligieron un radical conservador como la tapa de la carpeta. Claro. Por eso te hablo de que era el frontis, pero detrás de él estaba toda la traición, lo apuñalaron por la espalda. Claro. ¿Te das cuenta? Y se burlaron de él después. Lo dejaron volar un poquitito para apialarlo ahí al toque. Ahí es donde él iba al gobierno con el primer frepaso. Ya estamos en el tercer frepaso. ¿Qué es al fin y al cabo ese frepaso? Es el residuo de todos los elementos del 70 que abandonaron el fusil y entraron disfrazados de gente normal, cuando ellos no son argentinos. Pero el tema que yo creo que hay que dejar bien en claro, vos lo estás haciendo, es que el entrismo de Gramsci, que es lo que estás diciendo, tiene una habilidad para meterse en todo, despacito, de a poco, en todas las, como decíamos, se han metido en la iglesia, se han metido en las escuelas, se han formado maestros, han formado médicos, han formado muchos abogados, porque en cada una en la universidad y en cada una de las facultades, ahí estaban metidos estos tipos que estaban adoctrinados con una sagacidad increíble, cómo le han cambiado la cabeza a muchos profesionales de distintos rubros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar diciendo. Tiene un nombre, es el entrismo. Entrismo, claro. Haber ingresado con careta, diciendo que eran lo que no eran, muy capaces, escalaron y llegan a manejar desde adentro lo que van a disolver. Hoy los partidos políticos tradicionales argentinos están disueltos. El partido que fundó Alem, ¿qué es hoy? Sectas de distintos tipos. Claro. El partido que fundó Perón, ¿qué es hoy? Sectas de distintos tipos, manejados por una persona. No tienen doctrina. Se acabaron los principios, las ideas y los proyectos, no los tienen. Lo que tienen son apetencias de poder y una lucha enorme de poder. Ahora, hay algunos que se han dado cuenta, se han apercibido por la brutalidad a la que se llega, como esta que citamos recién, de lo que ocurre con chicos de tercero o cuarto grado, que le llevan temas ideológicos cuando ellos, pobrecitos, todavía están aprendiendo a hablar. Muy bien, esas brutalidades han traído la reacción de algunos,
Pero los que están apegados a los planes, los que están apegados a las canonjías, los que están apegados al dinero mal habido del Estado, apropiándose de ellos y corrompiendo todo, esos no van a cambiar. Hay una parte sana que se ha salido. Ahora, de esos vas a encontrar que también están divididos. ¿Ya? Vamos a un caso para que podamos explicarlo, ya que esto va a salir en televisión. ¿Por qué el peronismo disidente no está con Pichetto? ¿Por qué no están todos con él? Y porque están las variables. Los que no aceptan la economía abierta no pueden estar con él. Están con el limbo. Están en una nebulosa. No han podido salir al terreno claro que tenemos que conseguir. Porque si acá las cosas no se ponen en blanco y negro, no se entiende el momento histórico que estamos viviendo. La confusión de los dirigentes trae la decadencia de la nación. Y la confusión. Yo, ese último trabajo que vos citaste al empezar esta charla, te decía, hay dos confusiones centrales. La primera es no haber entendido lo que es cultura, que no se cambia, porque si cambia la cultura dejo de ser. Acordate que San Martín decía, o sois lo que debéis ser, o no sois nada. Bueno, hay algunos que ya no son nada. No se puede identificar a ese hombre porque no tiene valores. Los ha manipulado de tal forma, los ha desgastado, los ha quebrado, que no tiene ninguno. Entonces pierde la credibilidad, pierde confianza, que es lo que pasó con la Argentina. Hoy la Argentina no tiene la confianza de nadie para poder prestarle dinero. Estamos fuera del mercado. ¿Por qué? Porque justamente el sistema judicial no funciona y individualmente los líderes están relativizados. Un hombre relativizado es el que vos lo ves y no sabés dónde está. Todo es más o menos. Vos no podés ser amigo de eso. ¿Cómo le vas a dar la espalda si no le tenés confianza? Sabés que hoy te dice A y mañana B, como te lo dice el actual presidente. Cambia de idea en el propio día, 2 o 3 veces. En el mismo discurso. Cuando vos escuchas a una persona que se autotitula progresista o igualitarista, ahí tenés un comunista y normalmente no lo sabe. Seguro. Pero ¿qué pasó? Fue culturizado como tal. Fue llevado por el entrismo a ese espacio donde él cree todavía que es como el abuelo y es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que la abuela tenía palabras sencillas y muy claras. Al degenerado le decía degenerado. Hoy vos a Zaffaroni no le podés decir degenerado porque te van a sindicar como un extremista. Le tenés que decir que es diferente. Y lo que es un degenerado. Lo hemos tenido en la corte. ¿Te das cuenta? Ahora, las pautas... Y en la universidad, comiéndole la cabeza a todos los futuros, a muchos futuros abogados que están en la actualidad. Bueno, y son jueces y fiscales y así estamos en la justicia. Si te obligan a que en las Fuerzas Armadas tengas trans, Fuerzas Armadas que tienen que convivir en un mismo dormitorio, usar un mismo baño, tener una pareja o un grupo de pertenencia enormemente amistoso, porque es el que va a ir a combatir pegado uno con el otro, con una persona que tiene problemas psíquicos y estructurales en su personalidad que hace de que vos no puedas creer o confiarte en él. Este es el problema que tenemos. No es que no existen, pero no es que no vayamos a tener la generosidad cristiana de reconocerlo. Pero señor, de ahí a colocarlos en el eje del sistema, hay una diferencia muy grande. Claro, institucionalizarlos.
Y esto, Mira, como vos... ahí estás dando en el clavo sobre un pensamiento mío que es dentro de todo penetración, y es esto todo, cuando se acaba, después de la Segunda Guerra Mundial, con la perestroika, la caída del muro de Berlín, por decir, para ponerle un punto. De ahí que empieza, bueno, toda la penetración viene de antes, pero igual. Y una de las cosas que decís muy bien y que adhiero es el tema de la cultura. La cultura que nos quieren quebrar es una de las cosas es la familia, la religión, la bandera, lo que estábamos hablando recién, los símbolos patrios, la historia nuestra con el nuevo relato y el cambio de la historia. Todas estas cosas, una nueva identidad de género, la inclusión de nuevas palabras. Y bueno, todo es una sumatoria de querer cambiarnos la cultura, que es la base, siempre decimos, la familia es la base, la cédula fundamental de la sociedad. Por ahí quieren, al quebrarla, el, 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 el hombre y la mujer, el matrimonio heterosexual, la familia, padres, hijos, el amor de los hijos y los padres, la hermandad, el amor entre los hermanos, toda una cantidad de cosas que creo que se pretende cambiar o romper el amor en el fondo, por el amor a todas estas cosas que nosotros fuimos incorporando a nuestra vida a través de nuestra vida, por todo lo que nos enseñaron, de la rectitud, del trabajo, del estudio, del bien hacer, del bien entender. Todo esto que pretenden quebrarlo, porque es donde ahí pueden penetrar muy fuertemente, rompiendo todos estos elementos que son los que hacen a nuestra cultura, a nuestra esencia, ¿no? Bueno, la Argentina ha llegado a quebrar todo lo que vos acabas de citar. Desde el 80 en adelante, después de los 70, la transculturización de la Argentina nos ha llevado a esta situación en donde tenemos rota la familia. Vos tenés que analizar el grupo social de pertenencia y te das cuenta. Rota la familia. Rota el sistema escolar. La escuela, en vez de ser el lugar donde está la segunda mamá y al chico se lo cuida para que salga equilibrado y derechito, ahí te lo tuercen desde el principio. El problema central que quiero señalarlo, porque vos lo citaste varias veces, es el tema de la religión. La religión es el sostén de las culturas. Claro, es la base. A cada cultura le corresponde, a cada religión le corresponde una cultura. Quiere decir que el sostén, el cimiento de nuestra cultura es la religión católica. Ahora, ¿por qué la religión da cultura? Porque la religión se conduce con dogmas, con principios inamovibles, que no podés relativizarlos. Los mandamientos de la ley de Dios, los preceptos, no se tuercen. Entonces, para la vida diaria, para la vida política, si vos llevás el libro religioso para cambiarlo por la Constitución y manejarte con el libro religioso, indudablemente que el hombre tiene poca capacidad de relación, porque el que piensa distinto lo tenés que matar. Es lo que pasa con el fundamentalismo de estos musulmanes que quieren gobernar con el Talmud o con el Corán, perdón. El Islam, los islámicos. Sí, quieren gobernar con el Corán.
se equivocan, porque ahí está el dogma, y el dogma no sirve en la relación humana. Por eso tenemos la cultura como una evolución hacia la política de la cultura. Ahora bien, ¿dónde está quebrado el tema más ostensible hoy? En la ética política, que es el uso de la cultura en la operación diaria de la relación humana y en el uso y costumbre. Vos tenés una forma de ser y de conducta con todos los seres que te rodean. Seguro. Con todos ellos, que son las modalidades que te han enseñado en tu casa, en la escuela, y que has aprendido a lo largo de la vida. Esos usos y costumbres también se han quebrado. Hasta se ha quebrado la forma de hablar con esta nueva forma de inclusión. De usar el femenino. Claro. ¿No es cierto? Nos quieren cambiar el idioma también. Otra forma de quebrar todo lo que es cultural. Ahora bien, esto es lo que debe permanecer, tu identidad, lo que no podés cambiar. Y sí, lo que hay que cambiar es el instrumento. Vos no podés seguir sin la computadora en tu casa. No podés seguir con el teléfono con manija. Seguro. Porque la civilización te da otros medios, te da otra forma de relacionarte y que te facilita enormemente las cosas. Te da más comodidad. Ahora bien, si la comodidad va en contra de lo que vos sos, de tu cultura, estás usando mal el instrumento, el medio que te dio la investigación y desarrollo científico-tecnológico. Lo tenés que tomar, sí. Bueno, nuestros políticos, el grave error que cometieron es que atacaron a la cultura y no ingresaron a la civilización nueva, no ingresaron a la etapa postindustrial. La Argentina se quedó en el tiempo, no pudo integrar la industria. Hubo un proceso un proceso muy importante industrial en la Argentina. Mirá, muy Roca importante. nos dejó en el umbral para poder lanzarnos. Claro. Empezamos bien Sin hasta la duda. década de 40 y ahí se cayó todo. Empezamos a tener aviones construidos acá, tanques construidos acá, todo, autos construidos acá. Es decir, maquinaria agrícola a patada, sí. Me acuerdo, yo iba a la escuela primaria y el director nos hablaba de la escuela de artes y oficios, de lo que era un tornero, porque no había torneros en aquel tiempo. Mirá vos. No me lo voy a olvidar nunca. Bueno, fíjate vos, esa era la Argentina ganadora, la Argentina de los buenos tangos. No había chico de mi generación que no supiera cantar y silbar un tango. Hoy no tenés un pibe porteño que pueda silbar o cantar un tango. Y es la música de Buenos Aires. Es decir, los han liquidado culturalmente. Y erróneamente, personas que son contraculturales se autotitulan hombres de la cultura, porque son artistas. No, un artista tiene un arte determinado que puede pertenecer a su cultura o puede ser contracultural. Yo me acuerdo el día en que me enteré que en el centro cultural más importante del país, que estaba aquí, en la ciudad de Buenos Aires, no sé si vos estuviste en la zona... Estás hablando de hace muy... de Recoleta, no, porque este más de Recoleta. El centro cultural justamente Recoleta. Ahí estaba el centro de la Recoleta. Exacto. Bueno, habían puesto a la figura del Papa en un recipiente de vidrio con condones adentro, ¿no es cierto? Y era el arte de un hombre de la cultura. Bueno, lo llamé por teléfono al secretario de Cultura de aquel tiempo, gobierno de un hombre que venía del Partido Comunista, que era Ibarra. Y le dije, dígame, ¿eso es cultura o eso es contracultura? Eso va en contra de nuestra cultura. ¿Por qué usted la expande y se la muestra a los niños?
porque hay que modernizarse. Digo, no, usted tiene una idea extraña de lo que es la modernidad. Yo modernizo a la civilización, pero no cambio lo que soy. El día que yo cambio lo que soy, dejo de tener credibilidad. Bueno, así llegamos hoy a la Argentina sin crédito. Claro. Nadie le cree. Nadie le cree porque no paga las cuentas. Ahora, y ahora peor que todo, pasamos a ser el peor orejón del tarro con Etiopía y es terrible lo que está pasando. Lo que yo te digo en el último trabajo, la Argentina está sentada sobre sus enormes riquezas naturales, vestida con harapos miserables, porque no le puede dar de comer al 50% de la población. Tiende la mano y pide limosna, nadie le da. Pero mientras tiende la mano y pide limosna al grandote del barrio, le niega al grandote del barrio el reconocimiento de que hay un problema en Nicaragua o en Venezuela. Esto es lo que hay que entender, y yo creo que lo puede entender la persona más simple, más humilde intelectual de nuestra Argentina, para poder realmente entender de que no podemos equivocarnos en las próximas elecciones. No podemos. Le van a pedir un préstamo a un país que le mojan la oreja, le tocan la cola, y cuando necesita algún tipo de apoyo, apoyan a los contrarios, apoyan a lo que nosotros deberíamos estar en contra. O sea, es decir, como Nicaragua, como ahora en la guerra de Israel con estos terroristas, sacar el apoyo a Israel que está atacada por terroristas. Nosotros lo vivimos muy bien eso. Sí, el gobierno que está haciendo eso fue elegido por nosotros. ¿Seguro? Sí, sí, lamentablemente es cierto. Si no nos damos cuenta que no se puede elegir ese tipo de gente que nos destruye, yo supongo que esas personas a lo mejor se sienten ya próximas a su muerte, no sé, pero sus hijos y sus nietos están acá. Les están entregando por un equívoco tremendo un no futuro. Un no futuro, exacto. Qué bien dicho. O no están viendo lo que pasa en esos países. No están viendo lo que pasa en Cuba. No lo quieren reconocer. Las calles. Y esa gente que se sigue tirando al mar para poder salir del país porque no puede salir de otra manera, peleando con los tiburones, a veces llegan a otra orilla y los reciben. Bueno, ¿qué quiere? Ese es el futuro de la Argentina. Es una cosa tremenda. Y no se dan cuenta que estos tipos de cosas, que está esa penetración de la izquierda internacional, está metiéndose, por ejemplo, otra vez me preguntaban, ¿qué pasa en Colombia? Ahí tenés también la penetración que está pegadito a Venezuela, y están haciendo también, por supuesto Nicaragua ya está, pero también en Colombia, vos ves todo lo que está pasando. Bueno, ha pasado en Chile, ha pasado en todos lados, pero a Colombia la tienen al lado. Y cuando yo digo, es la izquierda, sí. Colombia eligió un presidente que tenía puesta una careta, que se llamaba Santos. Ese hombre era un hombre educado en Cuba, que se había adherido a un presidente totalmente exitoso en su presidencia y que combatió duramente a las organizaciones armadas. A la FARC. Que todavía siguen en pie. Muy bien. Entra este Santos, manda un embajador a Cuba y en Cuba hace un arreglo, un acuerdo que dura 4 años la negociación con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. El ELN. Sí, vamos, sí. Bueno, ahora dijeron que se iban a desarmar. Nunca se desarmaron. Sí. Lo que hicieron... Hacer un partidito político y enchufarse meterse algunos ahí.
multiplicaron por 4 la producción de cocaína y hoy tienen más plata que el Estado. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido. Es decir, el cartel de la droga más importante de Iberoamérica son las FARC colombianas y operan desde el territorio venezolano ocupado también por Cuba, porque todo esto está manejado por Cuba. Sí, sí. Y es el dinero que se ha puesto acá para que gane las elecciones el elemento este que se sumergió y aparece ahora poniendo otra cara. ¿Quién sabía de que el señor Alberto Fernández era un representante del Grupo de Puebla o del Foro de San Pablo? Hoy está formando parte de ellos. Está integrando, es miembro del Foro de San Pablo. Pero ni siquiera se lo dice hoy en la prensa. Está oculto todo esto. Bueno, por eso te digo, nosotros hemos destruido nuestro ser y no hemos ingresado a la etapa de la civilización que el mundo exitoso ya tiene encaminado. En un mundo que se llama la gran aldea porque se achicó las distancias y los tiempos por estos medios, se han acortado. Entonces la vecindad aumentó. Los límites son mucho más permeables que antes. Entonces lo que tenés que tener es una fortaleza cultural mucho mayor, porque la cultura es hoy la soberanía. La soberanía hoy no está en las Fuerzas Armadas, no está en la industria, no está en la riqueza, está en el ser, en la cultura autónoma de un pueblo determinado. Y eso es lo que esta gente ha quebrado, ha roto durante décadas. No vamos a reparar esto en 1 o 2 generaciones. Vamos a tardar más de 50 años en recuperar el ser argentino, pero podemos empezar. Y empezar significa no perder las próximas elecciones. Exacto. Si perdemos las próximas elecciones, entramos en el camino que ya entró el país que nosotros creíamos que iba al primer mundo en Iberoamérica, que era Chile. Chile era el país exitoso. Nos había igualado en Producto Bruto. Es impresionante. Teniendo la mitad de la población y una 7ª parte del territorio. En este momento ya tiene aprobado el cambio de constitución. Oh. Y la constitución que se va a escribir en Chile en los próximos meses va a ser una copia exacta de la constitución cubana. Chile se va al diablo, por no decir una palabra más clara, que es carajo. Al carajo. Esto es lo que hay que entender. No es una mala palabra. El otro día le contaba a mi nieto que es el carajo. Que es donde van en los barcos, para que sepa la gente que estamos hablando, los barcos a vela, que había un vigía arriba, o una casita, tenían que trepar por el palo mayor, un castigo, claro. Decía, andate al carajo, lo mandaban al tipo y tenía que trepar, y ahí arriba me imagino que largaban los chivos, no sé qué cosa, pero tremendo. Bueno, ahí nos han puesto. Ahí nos quieren llevar. Exacto. Esa es la esencia de este último trabajo que yo te hice llegar, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, una enorme confusión de una dirigencia y de una intelectualidad pervertida. Bueno, hay por supuesto de todo en la viña del Señor. No todo está perdido. No, señor. Pero, ¿qué pasó? En su momento, esto tuvo prestigio. ¿Por qué? Y porque se hizo entender de que pelear contra ellos era ser extremista, ser nazifascista, ser partidario de la dictadura. Sí, sí. Pro-yanqui, cualquier cosa. Entonces aparece el hombre light. El hombre light. Que no dice nada, no se mete en nada. El hombre liviano, ¿no es cierto? Bueno, ya no es como antes, ahora las cosas son modernas, entonces hay que tener paciencia y soportar. Bueno, en este momento
vos escucharás personas en los partidos políticos que ponderan al moderado. Sí, Ahora, señor. ¿qué es el moderado? Porque ser moderado no es malo, Por pero supuesto. el problema es que esta moderación es unirnos contra el que piensa que me destruye. ¿No es cierto? Si vos estás hablando con una persona que es tu enemigo, no tu adversario, el adversario piensa distinto, pero el enemigo te quiere muerto. Así Esto es nos lo que... definió Cristina, básicamente, en su Bueno, momento. Fue la más dura en ese sentido. Ella provocó al enemigo, ustedes son enemigos, no adversarios. Seguí. el problema es que ella ha cabalgado ideas. Mira, sin entrar ya a volar alto, hay dos filósofos, Hart, americano, Negri, italiano, que han escrito un trabajo juntos acerca de la guerra contra la guerra. Es un tema muy filosófico, muy etéreo, pero donde ellos dicen que lo que hay que buscar es el miedo para que el hombre pueda ser conducido. El miedo se puede obtener de diversas formas. Muy seguro, sin Y duda. acá hay una persona que siendo presidente dijo que me tengan miedo. Que me tengan miedo. Que me tengan, sí. Indudablemente que no lo leyó seguramente el filósofo, pero algún intérprete le sopló algo en la oreja de cómo era la guerra nueva, que era una guerra permanente para el dominio de una sociedad, no a través de la fuerza de un explosivo o de un terrorista, sino a través de los medios de comunicación, de la educación, del rumor, de la prensa negra, de las redes. Meter miedo. Ahora, ¿cómo haces para que una sociedad tenga miedo? No le das objetivos. Si vos no tenés nada que defender, vas a tener miedo. Si alguien ataca a tu familia, a vos te aflora el coraje, que es lo que vence al miedo. Porque tenés a tu espalda algo que has creado con tu mujer a lo largo de los años, que es tu familia. Y vas, aunque no tengas nada en la mano, a clavar los dientes o las uñas. No sé lo que vas a emplear, pero lo vas a defender. Sí, Se acabó señor. el miedo. Tiene miedo el que no tiene objetivos. Pensá qué objetivos tiene la Argentina. Pensá qué políticos están planteando objetivos para todos. Lo que vos querés y que yo también quiero. Y estamos unidos en ese objetivo. La unidad viene allí, no en los medios, sino en los fines. Objetivos finales, los objetivos políticos. Bueno, esta gente los tiene. Nosotros no los tenemos. Y ahí aplican la idea de Hart y de Negri. Lo que es el miedo en este estado de guerra permanente que ellos desarrollan. Cuando vos recién decís Estado, ¿no? Que tiene que ver con todo esto en función de... Yo a veces no puedo creer cuando los estatistas, que son esta gente, en el fondo, el comunismo es el estatismo. Es decir, dicho breve y muy simplemente, como para mí el populismo ha pasado a ser el comunismo, pero no importa, no me quiero derivar. Cuando uno le dice a la gente, cual común, al común,
en la medida en que haya un Estado mayor, es más fácil para una autocracia, para una dictadura, porque todos despotricamos contra los políticos, pero ¿quiénes van a estar al mando cuando vos agrandás el Estado? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a ocupar los lugares que ya está eso, ¿no? En el ferrocarriles, ahora en la medicina, que está ahí, que sí, que no, con cambiar el sistema de la medicina y qué sé yo cuánto. Entonces dice, no, vamos a hacerla del Estado, porque todo del Estado, la medicina estatal, va a estar mejor manejada, porque lo vamos a manejar nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los políticos, los que todos protestamos. No, sáquenselo a los políticos. Lo que están buscando ellos son las cajas de dinero. Por supuesto. Para que queden en manos de ellos. Y ellos son el Estado. Y el en poder. Este momento, en el Congreso se está discutiendo la privatización o no, la estatización de la hidrovía. Otro 300 tema. millones de dólares por año. Otro tema. Seguramente van a conseguir con el discurso nacionalista de poner la bandera argentina en el río Paraná. No sé quién se va a llevar el río, pero ellos dicen que lo perdemos a la soberanía del río. Ahora, te digo, ¿de dónde van a sacar la plata para dragar? ¿De dónde sacan las dragas? Si no las tienen. Primero, en este momento están tratando de quebrar todos los contratos de administración de los ferrocarriles y pasarlos todos al Estado. Exacto. La caja. Ahora, ¿te imaginas? La caja y el poder. La caja y el poder. Sí. Donde no van a cambiar una vía ni un durmiente porque no tienen plata. Ya vivimos eso una vez. Sí, entonces, sí. Y no tienen de dónde sacarla porque no nos prestan más. Esto es dramático, hasta para ellos. Que no nos prestan más. Nadie nos va a prestar nada. Bueno, ahí tenés el tema de la cultura. Si vos no tenés confianza ni credibilidad, no te van a prestar. Seguro. Porque no tenés sistema judicial. Ellos quieren liquidar al sistema judicial para liberarse de todas las causas que tienen. Seguro. Ellos necesariamente tienen que ir al partido único. El partido único es el Partido Comunista. Exacto. No hay otro. Exacto. ¿Cuántos partidos hay en Cuba? Uno. Sí. ¿Cuántos partidos están quedando en Nicaragua? Uno. ¿Cuántos partidos están disputando el poder en Venezuela? Uno. Los demás simulan que van a votar, pero resulta de que la elección se juega con los jueces del poder. Se acabó. Entonces, esto es lo que hay que entender. Y es lo que va a ocurrir acá si nosotros votamos mal. Nosotros somos los responsables de que haya gente que no come, que haya en este momento más de 300 propiedades ocupadas por ocupas de diverso pelambre bajo la dirección de esta gente. Nosotros los hemos elegido. ¿Vamos a volver a equivocarnos o cambiamos de una vez por todas? Ahora, al cambiar, que no nos metan en las listas a los quinta columnistas. Porque nuevamente entramos que llegan allá y se borocotizan. Sí, exacto. Otra vez borocotó. Exacto. Increíble. Resulta que me saco la careta el día después, como está pasando en este momento con esos 7 votos de Mendoza. Bueno, el daño que nos ha traído. Los tipos que han dado vuelta en el aire. Bueno, eso es lo que tenemos que exigir, porque el poder en la República está en el pueblo, que es el mandante. El mandatario tiene prestado por nosotros el poder, pero le damos el poder por 4 años. Es el administrador por 4 años, es nuestro administrador. Lo que pasa es que así no lo podemos elegir el administrador de lo que sea, en este caso nada menos que del país. Estamos listos, estamos liquidados. Pensá la importancia que tienen hoy los comunicadores sociales. Vos tenés
este programa que es una comunicación social. Mal empleado nos trae serruchar el gajo en que estamos sentados, Claro. pero el gajo del lado del tronco, no del otro lado. Exacto. Sí, sí. Te vas a dar cuenta cuando pegues contra el suelo. Un porrazo va. Te equivocaste de costado. Bueno, entonces dejemos de serruchar el tronco. Claro. Por Dios, estamos sentados ahí. Sí, se nos va el tiempo, pero qué gustazo charlar con vos. Porque además del cariño que te tengo, es bárbaro hablar con alguien con tu cultura y que además coincidimos tan plenamente. Estamos en la misma longitud de onda. Yo mucho más abajo, pero humildemente trato de trepar para llegar ahí donde estás vos. Pipi, los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan. Y es cierto eso, che. Yo estoy seguro que la señora que está cocinando un locro, que está planchando, nos entiende y comparte tus ideas. Lo que pasa es que hay que hacerle una ayudita, un empujón para que se dé cuenta, porque tiene muchas versiones sobre el oído muy bien elaboradas. Muchos cuentos. Son muchos años de práctica esta gente, de estos sinvergüenzas, a través de los años. Tal es así que no entiendo cómo no se entiende, por ejemplo, lo que hablamos todo el tiempo de Cuba. Que hay gente que decir, no, Cuba, defendieron Cuba con una dictadura 70 años, la más larga de la historia. No sé cuando se llega a un estadio como el cubano, no hay, a no ser de que actúen desde afuera, desde adentro no hay reacción. No hay reacción. Es una metástasis. Un tipo que tiene metástasis no tiene salvación. El médico le dice a los familiares, rezan un rosario, exacto, no hay más que hacer. 2 velas, no hay salida, a no ser de que venga algo nuevo de afuera. Es lo que pasa con Cuba, lo que pasa con Venezuela, y lo que nos puede pasar acá. Exacto. Eso lo preocupa a los brasileños, lo preocupa a otros que están afuera, porque la Argentina no es cualquier país. Si la Argentina se pierde el continente. Todo el continente, por Dios, por favor. Bueno. Un país tan poderoso como el nuestro mueve las bases del continente. Esa es la importancia que tiene el discurso de ustedes frente a la población. Porque la población tiene oídos para el relato. El relato es el cuento de esta gente. Y tenemos como dijimos, a los ideólogos, que son estos sinvergüenzas, y los idiotas útiles. Que a lo mejor es un poco agresivo decirlo, nosotros le decíamos idiotas útiles en su momento. Cuando yo salí en tercer año a pelear, cuando estaba Cuba y todas esas cosas, le decíamos concretamente, hay un libro, ¿no? De la vuelta del idiota útil, de Vargas Llosa, del hijo de Vargas Llosa. Y el idiota americano. El idiota americano, después sacaron la vuelta del idiota útil, Montaner, no importa. Bueno, qué gustazo me provoca todo esto de charlar con vos. Yo te agradezco la llamada, Pimpi, te agradezco la llamada, vos sabés que estamos enclaustrados por el virus, y además hemos llegado a una edad donde es poco lo que podemos hacer, sino transmitir los conocimientos que hemos adquirido y las experiencias que hemos vivido a chicos que ahora les enseñan todo al revés y tienen que despertarse de alguna manera, porque de lo contrario estamos fritos. Nos pasan por arriba. Heriberto, un gustazo, como te digo, un gustazo enorme. Y bueno, te voy a llamar, te voy a molestar, te voy a fastidiar un poco más seguido. Ahora, antes de las elecciones, vamos a tener que darle al pico un poco más, señor, por todo esto que estás diciendo vos. Estamos acá, acá y siempre dispuestos. Te doy un abrazo muy fuerte y nuevamente mi agradecimiento por tu convocatoria. Un abrazo enorme para la familia también. Chao, mucha suerte. Lo mismo.